proteínas. Vamos a poner unos ejemplos. El arroz, la yuca, la papa y el azúcar mismo, aunque casi todos los carbohidratos entran en forma de compleja, digámoslo así, en, en poli. Y por otro lado tenemos las proteínas, que son básicamente lo que está contenido en la de origen animal, las carnes de todos los orígenes, y lo que es el frijol, que también tiene proteína, el huevo, y las grasas, donde fundamentalmente puede estar el huevo, el, lo que son las carnes gordas, lo que son los embutidos y eso. Esos alimentos, pues sencillamente entran casi todos en forma de poli y sufren descomposiciones en la medida en que van pasando por el tubo digestivo. Al final es la glucosa la que se absorbe, digamos, después de carbohidratos, son polisacáridos, se convierten en monosacáridos, que es la glucosa, la fructosa, la lactosa, y esa glucosa puede tomar varias vías. En estado de postprandial, la vía más expedita es la vía del almacenamiento, sobre todo hepático y muscular, en donde se hace el proceso de glucogénesis, es decir, se almacena la glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Glucógeno. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos las grasas que son descompuestas en ácidos grasos, monoglicéridos, diglicéridos, y esas grasas básicamente se absorben en el tubo digestivo y esas grasas se almacenan obviamente en el tejido graso en forma fundamental de triglicéridos. La forma en que se almacena la grasa en el organismo es triglicéridos envueltos en una molécula, en una capa de que llama la perilipina. Y por el otro lado tenemos las proteínas que se descomponen en forma de aminoácidos, y esos aminoácidos entonces se van y vuelven la vía normal, que es la vía anabólica, no catabólica, es decir, la grasa se almacena como grasa, como triglicérido, el azúcar se almacena como glucógeno y los aminoácidos se almacenan como proteínas. Estos tres pasos son facilitados para que lo tengan ahí en el radar por la insulina. O sea, quizás la principal función de la insulina es ser anabólica, no catabólica. Ahí vamos explicando por qué un paciente diabético, sea tipo 1 o tipo 2, empieza a perder peso, ¿sí? Porque sencillamente la grasa se descompone en ácidos grasos glicerol, el glucógeno se descompone en glucosa y las proteínas se descomponen en aminoácidos. ¿Qué pasa también entonces cuando hay exceso de glucosa? Cuando hay exceso de glucosa hay varias vías. Una va al tejido graso y se almacena, se junta con ácidos grasos y se hace el ciclo de la glucólisis y aporta el glicerol para formar la grasa. Esa es una vía. Digamos que es la vía de la lipogénesis, o sea, que tanto la insulina hace que se forme glucógeno como también que se forme grasa. Eso lo facilita la insulina. Y la otra vía también, la otra vía que puede tomar la glucosa, lo hace en una u otra vía, es también ser fuente, digamos, aminoácidos. Cuando hay destrucción, se aumenta la gluconeogénesis y se convierte en una fuente de glucosa. Eso es lo que llaman gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Esa es una. Cuando hay exceso de glucosa, también, como ocurre en la diabetes, cuando sobrepasa los 180 miligramos en sangre, entonces el transporte máximo tubular de glucosa se sobrepasa y él se empieza a oír por ahí y se empieza a eliminar en la orina. Entonces hay glucosuria y la glucosuria atrae agua y entonces el paciente se torna poliúrico. Eso estamos hablando en la condición que ocurra una diabetes. ¿Listo?
La otra vía de la glucosa es que va al metabolismo general y va al cerebro y aporta para que el cerebro desarrolle todo su metabolismo normal. Esa es la otra. ¿Me falta alguna vía? No, yo creo que aquí están explicados todos. Muy bien, entonces repito, la insulina es anabólica, es decir, la insulina facilita la formación de tejido graso, de tejido de glucógeno en el hígado y en el músculo y de proteínas, sobre todo a nivel muscular, o donde se puedan formar proteínas. Muy bien. Permítanme acá. Muy bien. Entonces, recordando un poquito el metabolismo, permítame borro acá. Recordando un poquito recordando un poquito el metabolismo, entonces tenemos que la glucosa que viene de la vía digestiva que se absorbió, va al hígado y en el hígado se fosfata. En el hígado se fosfata. Y al fosfatarse puede tomar dos vías. Eso lo hace la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa fosfatasa. Una, la vía del almacenamiento de glucógeno en condiciones de postprandial de buena insulina, va y se forma como glucógeno. O la otra toma la vía de la glucólisis. ¿Para qué? Para aportar calorías. Y esa vía de la glucólisis aporta 2 ATP. En este intermedio, la glucosa puede tomar y formar glicerol, que es un aporte para unirlo a los ácidos grasos y formar grasa, formar triglicéridos, que es la forma en que se almacena la grasa. La glicólisis, después de sufrir varias etapas, aquí pasa la etapa de la fructosa también, se forma piruvato y en condiciones anaeróbicas se convierte en lactato. Condiciones digamos, ejercicios que faciliten esa condición, se forma lactato. Este es el que se acumula y puede dar dolor muscular o en condiciones extremas dar una lactoacidosis. En condiciones de anaerobiosis, el lactato se forma otra vez en piruvato y el piruvato entra en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, que recuerden que ese ciclo aporta 36 ATPs. Ese ciclo de Krebs, que después de piruvato se forma acetilcoenzima A, en últimas, el ciclo del ácido cítrico se va a formar ácidos grasos que también pueden aportar para la formación de triglicéridos y que cuando hay exceso de esto se pueden formar cuerpos cetónicos, sobre todo a nivel hepático, sobre todo a nivel hepático. Lo que les había dicho, algunos aminoácidos se pueden convertir en piruvato y tomar la vía, digámoslo así, de la glucosa. Es decir, yo puedo obtener, cuando hay exceso de esto, puedo formar glucosa por medio de la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Ojo, muchachos. En los pacientes diabéticos, sobre todo los tipo 2, en estadios iniciales, esos pacientes, una de las primeras alteraciones antes que el azúcar suba, en condiciones de resistencias altas a la insulina, esos pacientes tienen aumento de la gluconeogénesis hepática, tanto mediado por aminoácidos que van a piruvato y luego glucosa, como por lactato que van a piruvato y luego glucosa. Eso hace que si uno pudiera medir la gluconeogénesis hepática, lo pudiera medir, pudiera ser un primer indicador de que el paciente va a ir hacia una diabetes. Esos son conceptos básicos fundamentales. Ubíquense, por favor. Aquí estamos en la luz intestinal. Aquí estamos en la célula intestinal. Aquí estamos en la linfa. Aquí en el tejido graso. Aquí en otras células sistémicas, en otras células corporales. Y aquí estamos en el hígado.
Y esto básicamente es el colédoco, la circulación enterohepática. Entonces ubíquense, las grasas en la dieta, después de descomponerse con las lipasas, desde la saliva hacia abajo, lipasa de la saliva, la lipasa de los jugos pancreáticos, se convierte en monoglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos y el colesterol solito. Por ejemplo, el huevo es un aporte importante de colesterol. ¿Qué pasa con esos grasas? Se absorben y en la célula intestinal es el kilomicrón, que es la lipoproteína encargada de transportar la grasa del intestino hacia el hígado y hacia los diferentes tejidos. Entonces el kilomicrón toma estos monoglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos, y los ácidos grasos también pueden viajar solitos. Entonces, el kilomicrón se convierte en una lipoproteína intermedia y va descargándose de ese gran contenido de grasas, incluso se la pasa a la lipoproteína de alta densidad y se va convirtiendo en remanente de kilomicrón, que en últimas es el que va al hígado para ser depurado. La HDL, que recuerden, es la lipoproteína de alta densidad, es la encargada de recoger el colesterol y las grasas de exceso y llevarlas al hígado para que sean depuradas. Y también, al revés, en el hígado, el ácido graso, ¿sí? El colesterol, el glicerol, se forma en lipoproteínas de muy baja densidad que se llaman las VLDL. Esas VLDL que están cargadas más de triglicéridos en relación 5:1, se van convirtiendo primero en una lipoproteína intermedia y luego en una lipoproteína de baja densidad que se llama la LDL. El LDL es el encargado de llevar el colesterol hacia los tejidos periféricos. Entonces, el LDL entrega colesterol a las células, los kilomicrones y el HDL entregan las grasas al hígado o se lo entregan incluso a las células. En las grasas, él vuelve y se ensambla para formar triglicéridos con una molécula, con una capa de perilipina. Ojo muchachos, ¿quién facilita todos estos procesos anabólicos, no catabólicos? La insulina. La insulina es la que se hace que se forme grasa, que se almacene el glucógeno en el hígado, que se almacene el glucógeno en la grasa, que se forme las proteínas en el músculo. Y por eso es que el diabético que tiene baja insulina o no tiene insulina y tiene resistencia a los tipo 2, pues básicamente pierde peso. Esa es la explicación. Esa es la explicación básica por qué el diabético pierde peso. Muy bien. Seguimos hablando de normalidad. En condiciones de ayuno, aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos el músculo y aquí tenemos la grasa. Esos son los actores, el escenario principal, actores del escenario principal de lo que ocurre en la diabetes general. Entonces, muchachos, lo primero, en condiciones de ayuno, es muy parecido a una diabetes, digámoslo así, porque sube el glucógeno, perdón, sube el glucagón y baja la insulina. ¿Qué ocurre en el hígado? En el hígado, en el hígado, entonces, el glucógeno almacenado, eso lo puede hacer el hígado, no lo puede hacer el músculo. Hace glucogenólisis. Y esa glucogenólisis da glucosa para la producción energética en el mismo hígado o da glucosa para irse a la circulación. ¿Y qué hace en la circulación? Se va al cerebro para la producción de energía o se va al tejido sanguíneo, al músculo, para energía o para que se almacene en glucógeno o para formar glicerol aquí y aquí, tanto en la grasa. ¿Qué pasa en el tejido graso? En condiciones de ayunos, la grasa se convierte en un reservorio que le aporta nutrientes para la catabolia que se hace en condiciones de ayuno.
Entonces el triglicérido se divide en ácido graso y glicerol. Esto es al revés de la insulina. Es decir, la insulina facilita la formación de triglicéridos y la hormona, aquí hay una hormona, perdón, enzimas que facilitan este proceso, pero lo contrario lo hace, así que el glucagón o la ausencia de la insulina, que es cuando se activa la enzima adipolítica, ¿sí? La enzima adipolítica que destruye los triglicéridos en glicerol y ácido graso. ¿Qué hace el glicerol? Va al hígado otra vez y hace gluconeogénesis hepática. O sea, el glicerol, el aminoácido y el lactato son los nutrientes fundamentales para volver a formar glucosa. Pero también el ácido graso se convierte en un aporte importante en el músculo para producir energía. Yo puedo producir energía con la grasa, por cada gramo, 9 kilocalorías. O en las proteínas, por cada gramo, 4 kilocalorías. O en los carbohidratos, por cada gramo, 4 kilocalorías. Y el alcohol produce 6 calorías por cada gramo de aporte de ese nutriente. Muy bien. Entonces, me falta de acá decir que las proteínas se desdoblan en aminoácidos y el aminoácido va a la circulación en ayunas y va a gluconeogénesis hepática. Ahí está todo el marco de lo que ocurre en estado, ojo, en estado de ayuno y muy parecido a lo que ocurre en estados de diabetes, sea diabetes tipo 1 y sobre todo la tipo 1, la que más hace lipólisis es la 1, es la que más pierde peso y la que puede hacer cetoacidosis, y la 2 pues hace todos los otros procesos, menos lipólisis. Digamos que la insulina que se produce en la diabetes tipo 2 sirve para frenar un poquito el fenómeno de lipólisis, sobre todo a nivel de la grasa. Bueno, nos vamos adentrando un poco y llegamos al páncreas. Es importante decirlo que la mayor parte del páncreas es exocrino, es decir, todas sus hormonas, sus enzimas, sus péptidos, los libera hacia una cavidad, en este caso es hacia los conductos pancreáticos, hacia el conducto de Wilson, unido con el colédoco y la ampolla de Vater en la segunda porción. Eso es exocrino. Pero el que menos abunda es el más importante para el tejido endocrino, que es el páncreas endocrino. ¿Qué es este? Que son células alfa, células delta y células beta. Aquí lo vamos a ver. Otra vez, ampolla de Vater, colédoco, conducto pancreático, ¿sí? Uno drena común y el otro drena independiente. Muy bien. Las células endocrinas representan solo el 1 o 2% del páncreas. Eso lo tienen que saber también. Y más o menos cada millón de islotes pancreáticos, o hay 1.000.000 de islotes pancreáticos, cada uno con 3.000 células. Y aquí está el porcentaje de producción de esas células pancreáticas y la hormona que produce. La más importante es la célula beta, con casi el 60%, y produce insulina, pancreastatina, beta-granina y amilina. Estas dos se parecen en su acción. O sea, la amilina, incluso ya se hizo una simulación con amilina, pero no produjo los efectos esperados de mejorar la diabetes de un paciente. Pero tienen mecanismos de acción similar. Las células alfa, 30%, o sea, la tercera parte del endocrino pancreático es glucagón. Estas son opositoras. Estas dos son opositoras, ya lo vamos a ver. Y las células delta, el 10%, produce somatostatina. La somatostatina, muchachos, es una hormona que regula la producción de la una a la otra. Es decir, este es como el regulador, el que manda cuando el uno o el otro se impone. Ella lo que hace es parar la función de la una o la otra. Y las células PP
son los famosos péptidos intestinales o péptidos gastrointestinales que se producen en todas las células gastrointestinales y en este caso el páncreas no es la excepción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Esta es la insulina. La insulina tiene una doble cadena, una cadena alfa con 21 aminoácidos y una cadena beta con 30 aminoácidos. Y más o menos en el séptimo aminoácido hay un puente de disulfuro y en el 20 también hay otro puente de disulfuro. O sea, las dos cadenas están unidas por dos puentes de disulfuro. Importante que la humana, la insulina humana, la que más se parece a ella es la del cerdo. O sea, solo varía un aminoácido en una posición. ¿Sí? En el 30 hay alanina en vez de trionina, en el 8 y en el aminoácido 10 de la cadena. De resto, es muy parecido y por eso en algún momento nosotros recibimos insulina de los cerdos, ¿sí? Ya ahora todas las insulinas son ni siquiera humanas, son las insulinas análogas, producidas en el laboratorio y afortunadamente no dan reacciones de hipersensibilidad casi. Estos son los dos ganadores del premio Nobel por haber descubierto en 1921 la insulina, y este es el perrito, al cual ese fue el perrito de experimento para determinar que en el páncreas se producía la insulina. Ellos metieron insulina en animales y mejoraron la condición del animal, de ese animalito, digámoslo así. Ellos fueron los descubridores. Pero ojo, algo que no se menciona, y es que en el otro lado de la cortina de hierro, en Rumanía, en la misma época, un rumano, se llama Nicolás Paulescu, estaba haciendo lo mismo. Pero como estos eran de este lado, Canadá y Estados Unidos, pues ellos se ganaron el premio Nobel y Nicolás Paulescu solo recibe su mención en los libros de historia de la diabetes. El gen de la insulina se expresa exclusivamente en las células beta, al contrario, por ejemplo, de lo que ocurre en la rata. Insulina 1 y 2, hay dos genes. Y en los humanos, el cromosoma donde está el que codifica para que se produzca la insulina es el cromosoma 11p 15.5. Muy bien, grande. La insulina viene de una cadena dobleteada, ¿sí? Dobleteada, ¿no? Es decir, viene del doble de lo que termina siendo la insulina de doble cadena de 30 y 21 aminoácidos. Ella arranca con una doble cadena y por medio de prohormonas convertasas 3 y 2, ella se va desdoblando, ¿sí? En proinsulina abierta, en desproinsulina y por último se forma la insulina. Y por este lado, por la proconvertasa 2, se forma el péptido C. Esto es simplemente, muchachos, se los muestro para explicar por qué en algún momento utilizaron y han querido utilizar la medición de péptido C estimulado por glucagón para determinar si un paciente tiene reservas o no de insulina, cosa que desafortunadamente no es completamente satisfactoria y no nos da una idea cuando un paciente tenemos la duda si es insulino dependiente o no insulino dependiente. O sea, no es, digamos, la panacea medir el péptido C para saber si hay depresión o no de insulina. Es decir, los niveles de péptido C nos reflejan indirectamente cómo son los niveles de insulina. Deben ser iguales, porque salen de la misma molécula. Eso es para, si lo traigo solo para eso. Muy bien. Cuando nosotros comemos azúcar o comemos un polisacárido, ese azúcar va al páncreas, a la célula pancreática, las células beta. Esa glucosa, por medio de un glucotransportador que se llama un GLUT2, entra a la célula pancreática y esa glucosa entra al ciclo de Krebs.
¿Para qué? Para producir ATPs. Esos ATPs son los que cierran las compuertas de los canales de potasio y abren por despolarización las compuertas de los canales de calcio. Ese calcio intracelular va al citoplasma y hay unas vesículas que contienen insulina en la célula beta pancreática. Y este proceso es el que desencadena la exocitosis y el aumento de la secreción de la insulina cada que comemos azúcar. Cada que comemos azúcar. Ojo, muchachos. Ojo. Este mecanismo es el que aprovecha uno de los grupos de tratamiento de la diabetes, que es las sulfonilureas, por medio de unos receptores que se llaman los SUR1 y SUR2. Es decir, las sulfonilureas, que son glibenclamida, glimepirida, glicacida, son las que aprovechan este mecanismo para producir liberación de insulina. Y esta liberación de insulina está facilitado por otro grupo de hormonas que se producen en el intestino, que ya se los voy a mostrar. Este mecanismo, al parecer, esta señal intracelular pancreática parece que está afectada en los pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos 2. Muy bien. Para que ustedes sigan comprendiendo, lo que ocurre, lo que va a ocurrir seguramente en los pacientes diabéticos. Si alguien me quiere preguntar algo, dale. Si quiere, abre el micrófono. Sí, Gloria. doctor, qué pena, una pregunta. ¿Podría repetir los medicamentos que aprovechan los receptores SURF1 y SURF2, por favor? Es que no comprendí bien. Básicamente, este mecanismo por medio del cual se libera la insulina en la célula pancreática, lo aprovechan las famosas, uno de los grupos más antiguos de medicamentos que se llaman las sulfas. Sulfas o sulfonilureas. ¿Cuáles son? Glibenclamida, glicacida, glimepirida. Son las tres sulfas que aún se usan un poquito, cada vez más en desuso. Listo. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos tratamiento, solo para ir viendo conceptos fisiológicos que los aplicamos obviamente en la fisiopatología, en la etiopatogenia y en la terapia. ¿Quedó claro, Gloria? Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, son las sulfonilureas. Perfecto. Muy bien, ojo muchachos. Cuando en estado de lo que ocurre en el día, mire, desayuno, almuerzo y comida. Y las meriendas en los intermedios. Cada vez que comemos, hay un pico de insulina. Cada vez que comemos hay un pico, es decir, la comida y la liberación de insulina sigue siempre el estado postprandial. Pero siempre mantenemos unos niveles de insulina basal, más o menos se hablan de 25 miliunidades por mililitro de insulinemia basal. Lo que pasa es que medir la insulina tampoco ha sido completamente estandarizado y certero para uno determinar si un paciente es tipo 1 o tipo 2. Es decir, para ver si un paciente se depletó de insulina, es complicado solo con medición de insulina o con medición de péptido C. Definitivamente nos lo da más la clínica y la respuesta terapéutica. Muy bien. Y aquí, ojo, en estado de comida, de alimentación, la insulina, que es la hormona anabólica por excelencia, junto con la hormona del crecimiento, la insulina es la hormona anabólica por excelencia del cuerpo, predomina. ¿Y qué hace la insulina? Aumenta la glucoxidación, aumenta la formación de glucógeno, aumenta la formación de grasa y aumenta la formación de proteínas. ¿Listo?
Lo que ocurre contrario en estado de ayuno. ¿Quién predomina? Glucagón, baja insulina. Esto lo media la somatostatina. ¿Y qué hace el glucagón? Aumenta la glucogenólisis, o sea, coge el glucógeno y lo parte y forma glucosa, aumenta la gluconogénesis. ¿Me quieren recordar o escribir cuáles son las tres sustancias principales para producir gluconogénesis? O sea, para producir glucosa a partir de sustancias que no sean carbohidratos. ¿Me las quieren escribir o mencionar? Aminoácidos, lactato y Uno, lípidos. aminoácidos, ¿qué más? Lactato y ácidos grasos. Eso, perdón, aminoácidos, lactato y el tercero, ¿cuál es? Glicerol. Glicerol, eso. Aminoácidos, lactato y glicerol. ¿Listo? Esas son las tres sustancias o nutrientes para producir gluconeogénesis. ¿Listo? Muy bien. Y lo otro, el glucagón facilita la cetogénesis. Facilita la, o sea, entendámoslo así, muchachos. Cuando uno come, el organismo libera hormonas anabólicas porque básicamente nos tienen que preparar para los tiempos de hambruna. O sea, todo tiene que ir para almacenamiento. Todo tiene que ir para almacenamiento. Glucoxidación, obviamente necesita energía también. Entonces la glucosa también va a glucólisis y alguno va a ciclo de Krebs. Glucosíntesis, glucogenosíntesis, o sea, aumento de la formación de glucógeno, aumento de la formación de grasa, que es triglicéridos, y aumento de la formación de proteínas. Este ya lo dijimos, y este ya lo dijimos colectivamente. Entonces miren cómo. Cuando uno come, ¿qué pasa con la insulina? Se eleva. ¿Qué pasa con glucagón? Se baja. En ayunos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ayunos? La glucosa baja, la insulina baja, pero el glucagón sube. Y eso se repite todo el día. Todo el día. Entonces, en comida, postprandial, predomina insulina, baja glucagón. ¿Sí? Y predominan incretinas, que ya las vamos a ver. Estas diapositivas son muy bonitas, entre otras cosas, ahí está la referencia y son tomadas del libro de Silverton, de la fisiología de Silverton. Si quieren, yo tengo ese libro en diapositivas. Si quieren tener el libro completo, me escribe Juan Felipe y yo le mando el link para que cuando quieran tomar una diapositiva ahí, simplemente la toman y referenciar obviamente el texto. Están muy bonitas. ¿Qué pasa con insulina, muchachos? Pues, el mecanismo de acción. Vamos en secuencia. Vamos en secuencia estas 5 secuencias. Entonces, rápidamente, la insulina, por medio de un receptor tirosino quinasa y un receptor, mejor dicho, fosforila, ese insulino receptor, después eso se convierte, acuérdense que la insulina no propiamente entra, sino que él actúa por un segundo mensajero. Es decir, aquí produce un cambio conformacional bioquímico del receptor que lleva una señal y esa señal es el segundo mensajero para ir a receptores gamma nuclear y producir todos los efectos que la insulina hace. Lo vamos a ver en secuencia. Uno, la insulina se une a un receptor tirosina sinasa. El receptor fosforila, ese sustrato de unión insulina-receptor, ese segundo mensajero va a la célula para producir señales. ¿Cuáles son las señales, muchachos? Básicamente es para la síntesis de enzimas, para la síntesis de proteínas, para la síntesis al final de grasa, proteína, glucógeno. Es decir, esas enzimas, una de ellas, la lipoproteína lipasa, es la que descompone la grasa del kilomicrón y el HDL para producir ácido graso y glicerol y luego formar grasa en el tejido,
Esas enzimas son producidas por la insulina, o sea, por la señal de la insulina. El glucotransportador, el GLUT4, a nivel muscular y graso, se produce por esta señal. Es la insulina la que facilita la producción de ese glucotransportador GLUT4. Recuerden que el GLUT2 está en el páncreas y en el hígado. Y por último, se produce lo que le decía, ese glucotransportador que es producido por esta señal, es el que después nos sirve para coger la glucosa y meterla a la célula. Ese es todo el mecanismo de la insulina, muy bien esquematizado por esta diapositiva. ¿Qué pasa en ausencia de insulina? Acuérdense que el tipo 1, o mejor, el tipo 1 no tiene insulina, tiene muy poca, porque el 80% es una autodestrucción de las células beta pancreáticas o son anticuerpos contra la insulina que no dejan que esta insulina o no hay o está ausente y sencillo, no se producen glucotransportadores 4 y entonces no hay quien entre la glucosa que está en la sangre acá y la glucosa se empieza a elevar en la sangre. ¿Listo? O sea, esa señal que les decía yo para producción de glucotransportadores, pues sencillamente en ausencia de insulina no se produce. Esto es lo que se produciría en condiciones normales. Aquí está, insulina, receptor, cascada de señales. En el hígado, pues básicamente se producen son los GLUT2 para que la glucosa entre y haga todo el ciclo de la glucosa en el hígado. Cuando hay baja insulina, pues los GLUT2 en el hígado tampoco se producen y pasa lo mismo que la glucosa empieza a verse elevado en la sangre y a nivel hepático. ¿Otra vez? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que ocurre en diabetes. Cuando la glucosa plasmática, o mejor, lo que ocurre después de comida. Cuando la glucosa plasmática aumenta después de una comida, hay un estímulo positivo de las células beta pancreáticos, pero al mismo tiempo hay un estímulo negativo de las células alfa. ¿Qué producen las células alfa, muchachos? ¿Qué producen las células alfa? Glucagón, doctor. Eso. ¿Qué proporción es? ¿Qué porcentaje es? 30%. 30%. Muy bien. 30%. Y las células beta son el 55-60%. Entonces, después de comer, se estimula las células beta pancreáticas, se activa insulina, se aumenta la insulina va al músculo y a la grasa y a otras células, y se aumenta la glucotransportación, o sea, la entrada de glucosa. Y en el hígado activa glucólisis, activa glucogénesis y activa lipogénesis. Recuerde que dijimos que la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Resultado final, un biofeedback para después lograr bajar la glucosa. En estado postprandial, la glucosa intenta subir. Los niveles normales de glucosa en sangre en ayunas normal son entre 60 y 100. Los niveles normales postprandiales son entre 80 y 140. ¿Listo? Es decir, en condiciones normales nosotros no dejamos que la glucosa pase de 140. Cuando pasa de 140 ya estamos teniendo problemas. Y cuando pasa de 200 ya se volvió diabético el paciente en estado postprandial. ¿Qué ocurre en lo contrario? ¿Qué ocurre en el ayuno? Estamos repitiendo con esquema, muchachos. Cuando la glucosa baja, se estimulan las células alfa pancreáticas que producen glucagón, pero se inhiben las células beta que producen insulina. El glucagón sube y en el hígado se produce
glucogenólisis, o sea, glucógeno forma glucosa. Esto no lo hace sino el hígado. El músculo no lo puede hacer porque el músculo no tiene la enzima la que le quita fosfato a la glucosa y la manda a la circulación. No lo tiene. Se produce gluconeogénesis y se producen cuerpos cetónicos. Y en el músculo produce lo contrario. Se degradan las grasas, se degradan los proteínas en aminoácidos y se produce aporte de lactato para ir al hígado y producir gluconeogénesis. ¿Listo? Resultado final, en ayuno, el azúcar no baja de 60. El azúcar por este mecanismo se mantiene por encima de 60 en condiciones de ayuno. ¿Estamos claros? Aquí está. En un sujeto normal es capaz de mantener los niveles de ayuno entre 60 a 100, los postprandiales por debajo de 140. En un diabético pasa de 200 o pasa de 140 y luego ya de 200 para ser francamente diabético. Este es otro concepto, muchachos, bien importante para ver lo que ocurre en el paciente diabético. En las células A y L, las células enterocromafines de los intestinos, se producen unos péptidos, unas hormonas. Básicamente tenemos dos que tienen que ver con diabetes, que se llama el GLP, que es el péptido similar a glucagón, ¿sí? Péptido similar. Y el otro es el GIP, que es el péptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Ya lo miramos. ¿Qué hace ese péptido? ¿Qué hace el GLP y qué hace el GIP? GLP y GIP. Estos se llaman incretinas. Se llaman así, incretinas. Son muchas, pero estos son los que más nos interesan en diabetes. Entonces, esos péptidos producen un estímulo en la célula beta pancreática para producir insulina. Un estímulo en la célula beta pancreática para producir insulina y también nos bajan glucagón y nos reducen gluconeogénesis hepática. Y en el estómago regulan el vaciamiento gástrico. Y en el cerebro promueven saciedad, reducen apetito. Muchachos, escúchenme. Este mecanismo de estos péptidos lo aprovecha otro grupo de medicamentos, ¿sí? Que se llama análogos incretínicos. Análogos incretínicos. ¿Cuáles son? El exenatide, que fue el primero que sacaron, y el liraglutide. Se llaman análogos incretínicos, es decir, cogieron moléculas que se parecen al GLP y al GIP. Y en este momento son drogas muy bien recibidas, ojo, por este mecanismo de saciar apetito, ¿cierto? De saciar apetito, esos mecanismos, por ese y por aumento de lipólisis, esos medicamentos ayudan a bajar de peso a los pacientes. Y en este momento se están usando en diabetes y en obesidad. Exenatide, ese fue el primero que sacaron. Y el otro, liraglutide. Hay más, pero esos son los más importantes. Muy bien. Ahí está. GLP, secretado por células L en el intestino bajo. Y GIP, secretado por células K en el intestino alto. ¿De qué son responsables en el paciente normal? De producir entre el 20 y el 60% de la insulina después de un estado, después de comer. Miren, muchachos, el solo hecho de pensar en comida, el solo hecho de pensar en una bandeja paisa, estimula el cerebro, estimula hipotálamo, estimula hipófisis, estimula el nervio vago y esa señal va al intestino para producir incretinas. Es decir, el solo hecho de yo pensar que voy a ir a almorzar, se producen incretinas y van preparando al organismo
para cuando llegue la comida y se empieza a producir insulina. Con una ventaja, que tienen autorregulación, es decir, que no producen hipoglicemia. Esos medicamentos análogos incretínicos no producen hipoglicemia. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo de las incretinas? Aumentar la secreción de la insulina. A mediano plazo, aumentar la transcripción de proinsulina y la biosíntesis de insulina. Y a largo plazo, ojo con esto, estimular la producción y neogénesis de células beta. Ustedes dirán, entonces este medicamento previene la progresión de una diabetes. Está en estudio todavía, porque esto se ha demostrado en in vitro, en el laboratorio, pero no en la práctica cotidiana. Son muy buenos medicamentos, los análogos incretínicos y los otros que ya vamos a ver, las gliptinas, que son los inhibidores de la DPP4, ya los vamos a ver. Muy bien, aquí está. Comer o pensar en comida estimula los intestinos, células I y L, para la producción de incretinas, que a su vez estimula el páncreas para producción de insulina y hace todo el efecto de la insulina. ¿Listo? 20 a 60% el control de la glucosa depende de las incretinas. Depende de las incretinas. Y este es un concepto que me interesa. Entonces usted dice, entonces se sigue produciendo incretinas. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que venga hipoglicemia por mucha incretina. Imagínense yo pensando en comida sin comer, pues me da hipoglicemia. No. Entonces las incretinas se degradan por medio de unas enzimas que se llaman voy a escribirlo, las dipeptidin péptidas, las DPP4. ¿Listo? Es decir, se produce GLP, se produce GIP, pero tiene que destruirse. ¿Y quién las destruye? La DPP4. Entonces, ojo, hay unos medicamentos orales que inhiben las DPP4 y son las famosas gliptinas. Yo las llamo así, gliptinas. ¿Listo? Sitagliptina, valdegliptina o valgliptina y otras. Estas son las más importantes, las más usadas. Otro mecanismo que utilizamos de un concepto fisiológico normal. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Listo? Si alguna pregunta, bienvenida, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Aquí está. Esto es simplemente repetición. En el páncreas se libera insulina, ¿cierto? Para que se capte más glucosa en el músculo y en la grasa. Se libera insulina para disminuir la producción de glucosa en el hígado. El glucagón aumenta gluconogénesis hepática, o sea, aumenta la glucosa. ¿Sí o no? O sea, esto es un biofeedback positivo o negativo. Positivo y negativo, ¿sí? Constante. Esta diapositiva yo creo que ustedes la conocen en algún momento. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Tenemos varios escenarios, varios actores en la fisiología y en la fisiopatología de la diabetes. El páncreas, el hígado, la grasa, el músculo, el estómago y sus células gastrointestinales con sus péptidos, los intestinos y la región hipotálamo, hipofisiaria y pineal. Entonces vamos a ver la secuencia. Lo primero, la insulina del páncreas inhibe la producción de glucosa en el hígado. Inhibe la producción de glucosa en el hígado. La insulina en la grasa y en el músculo aumenta la captación de glucosa en la grasa y el músculo acuérdense, por glucotransportadores, ¿tipo qué?
¿Cuáles son los glucotransportadores que están en la grasa y el músculo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los glucotransportadores que están en la grasa y el músculo? Doctor, los GLUT4. Eso, GLUT4. Muy bien. ¿Cuáles están en el hígado y en el páncreas? Los GLUT2. Los Y GLUT2. los eritrocitos, los GLUT1 y en el cerebro. Muy bien. Ahí vamos en secuencia. Listo. Con insulina se aumenta la captación en la grasa y en el músculo de glucosa. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Hay una respuesta inhibitoria, sobre todo para el apetito, ¿no? ¿Qué pasa con el glucagón? Aumenta la gluconeogénesis hepática, sobre todo en estados de ayuno o en estados de diabetes. Parece que hay hiperglucagonemia en pacientes diabéticos tipo 2. ¿Qué pasa con amilina? Que se produce en las células beta, parecido a la diabetes, disminuye la producción de glucosa en el hígado. ¿Qué pasa con incretinas? Aumenta la producción de insulina y disminuye apetito. Miren, disminuye apetito. ¿Qué pasa con incretinas? Aumenta el PYY, disminuye apetito. Acuérdense que el neuropéptido Y es positivo para el apetito y la melanocortina que se produce eh, en la hipófisis, también, perdón, en la pineal, es negativo para el apetito. El péptido YY intestinal tiene efecto negativo sobre el vaciamiento gástrico y la grelina tiene un efecto negativo sobre el apetito también. ¿Qué pasa con leptina? Con leptina, que es una hormona que se produce abundantemente en la grasa. Tiene efectos negativos también sobre el apetito. ¿Qué pasa con resistina y adiponectina? La adiponectina es una citoquina positiva que se produce en la grasa también y que tiene efecto positivo sobre la resistencia a la insulina. O sea, mejora la captación de glucosa en el músculo y la grasa. ¿Qué pasa con resistina? Todo lo contrario, a la adiponectina. Disminuye la captación de glucosa a nivel de grasa y músculo. O sea que la resistina en pacientes con diabetes tipo 2 está aumentada. En los pacientes diabéticos tipo 2 hay problemas aquí, en el páncreas, hay problemas en la resistencia a la insulina, hay problemas en el músculo también, hay problemas en la gluconeogénesis hepática, hay problemas incretínicos, al parecer hay resistencia a la incretina y en algunos hay disminución de incretinas en el diabético tipo 2. Y esto es lo que ocurre en el obeso que va hacia una diabetes. Pues hay intolerancia a la glucosa, hay hipertensión arterial, hay obesidad centrípeta, hay hiperreactividad celular, hay microalbuminuria, hay dislipidemia, triglicéridos altos, HDL bajo, lipoproteínas densas y más tóxicas para la célula. Hay hipercoagulabilidad, hay inflamación, hay hiperandrogenismo, por eso el ovario poliquístico, el hirsutismo de los pacientes con síndrome metabólico. Esta es la visión histórica, tradicional de los diabéticos tipo 2. Esa es la histórica tradicional, donde decíamos que los pacientes 2 tienen secreción de insulina disminuida y tienen resistencia a la insulina. Y que ambos mecanismos están mediados genéticamente y mediados por el ambiente, que a su vez llevan a tolerancia disminuida de glucosa, ambos, y que el resultado final es hiperglicemia y diabetes. Esa es la visión histórica de la diabetes. Pero la visión más contemporánea de la etiopatogenia de la diabetes se resume en lo que llamamos, o lo que nos dio mejor, el hombre que más sabe de etiopatogenia de la diabetes, que es Di Fronzo, y es el famoso
octeto, se lo voy a escribir, octeto etiopatogénico de difronzo. Octeto etiopatogénico de difronzo. Donde decimos que los pacientes diabéticos tienen problema incretínico, lipólisis aumentada, aumento de la reabsorción de azúcar, captación de glucosa disminuida, muscular y grasa, disminución de neurotransmisores cerebrales y por lo tanto tienen mucho apetito y eso, gluconogénesis hepática aumentada, trastorno en la célula alfa y beta y secreción alterada de insulina. Ese es el octeto etiopatogénico, pero que en una visión más reciente, hablemos de 5 años hacia acá, vamos a, no al octeto, sino a decir que la etiopatogenia de la diabetes, ojo a esto que es motivo de mucha pregunta, de las cosas que más me interesan, además de la fisiología, es que ustedes tengan claro que en los diabéticos tipo 2 hay todo lo que les voy a mencionar. Son 11 factores invocados, no 8, 11. El primero es un problema en las células pancreáticas. Un problema en las células pancreáticas. Resultado final, insulina baja. El segundo, que los pacientes tienen un defecto incretínico. ¿Cuáles son las incretinas más importantes? ¿Cuáles son, muchachos? GLP y la GIP. ¿El qué? Sí, el GIP. ¿Y el otro cuál es? El GIP. ¿Y el otro? Eso, GLP-1. Muy bien. Muy bien. Tercero, los pacientes tienen un defecto de célula alfa, glucagón aumentada. Cuarto, los pacientes tienen un aumento de lipólisis, degradación de los triglicéridos, liberan ácido graso a la circulación, entre otras cosas, ese ácido graso abundante circulando es el que produce lipotoxicidad y ese es uno de los que produce el daño en la célula pancreática al parecer y mayor resistencia en el músculo y en la grasa. 5. Hay un decremento en la recepción, en la sensibilidad a la insulina en el músculo. Hay un aumento de la gluconogénesis hepática. Hay alteración de los neurotransmisores, sobre todo derivados de la dopamina y los simpaticotónicos en el cerebro. 8. Hay una alteración de la microbiota intestinal y lo que también tiene que ver con un decremento en la GLP-1, en la producción. Los pacientes tienen un trastorno en el proceso inflamatorio normal. Los pacientes, desde síndrome metabólico, que no es diabetes, y la diabetes tiene lo que llamamos un estado inflamatorio sistémico de bajo grado, que en un momento determinado se convierte de alto grado. La milina está baja en los pacientes. Hay, al parecer, el tamaño del estómago y el intestino es pequeño. Y por último, hay un aumento en la reabsorción de la glucosa a nivel renal. Y este mecanismo lo aprovecha uno de los últimos medicamentos que se llaman las famosas glifosinas, que son los inhibidores de la SGLT2, que son empaglifosina, repaglifosina, ya van como 10 o más. Esos medicamentos son inhibidores de esos receptores para que la glucosa se libere. En vez de reabsorberse, se libere y no siga aumentando en sangre. Con muy buenos efectos. Muchachos, ya no es el octeto etiopatogénico, sino el onceno etiopatogénico. ¿Listo? Esto no lo tenemos que aprender, muchachos. Esto no lo tenemos que aprender. Yo les pregunto, ¿cómo está el glucagón? Está alto. ¿Cómo están las incretinas? Están bajas o hay resistencia.
¿Cómo está la resistencia a la insulina? Está alta. ¿Cómo está la lipólisis? Está aumentada. ¿Cómo está la absorción de glucosa renal? Está aumentada. ¿Cómo está la inflamación en el diabético? Está alta. ¿Listo? Muy bien. Mire, todo esto que estamos viendo, fisiología, fisiopatología, etiopatogenia, es para llegar a esto. Definición de la diabetes. Esa definición que ustedes ven ahí está vigente todavía. Y está desde el año 97, hace más de 20 años. Y es la definición de la Asociación Americana de Diabetes, o la ADA. ¿Sí? American Diabetes Association. ¿Listo? Y es que la diabetes no es una enfermedad. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas cuyo denominador común es la hiperglicemia, y eso se debe a un defecto en la secreción, en la acción o ambas de la insulina, y que esa hiperglicemia crónica asocia a largo plazo daños, disfunción y falla multiorgánica, especialmente ojos, riñón, nervio, corazón y vaso sanguíneo. Esa definición está desde 1997. Y esta es la clasificación que sigue vigente y lleva mucho tiempo también, desde el 97 de la ADA, donde la diabetes se divide en tipo 1, donde el 80% es mediado autoinmune, 80%, el 20% no se conoce, la causa es desconocida. La tipo 2, que es la diabetes más común, que es el 90% de los diabéticos, que son los diabéticos mayores de 35, 40 años de edad, pero que ya hay diabéticos niños tipo 2, sobre todo en Estados Unidos, los niños obesos mayores de 10 años, esos niños obesos que se hacen diabéticos son tipo 2, ¿sí? O sea, es por resistencia a la insulina severa. Que la tipo 3 son los otros tipos específicos y que la causa se sabe. O sea, toda diabetes que la causa se sepa, que se le destruyó el páncreas, que le dio un tumor, que tiene una enfermedad endocrina, que fue por una infección, que fue por una droga, que fue por corticoides, es tipo 3. Y es susceptible de curarse. La tipo 1 y la tipo 2 todavía no hay cura. Y la 4 es la diabetes estacional. Esa diabetes que aparece después de la semana 22, que se comporta después como una diabetes tipo 2. 60% de los diabéticos gestacionales en 10 años se vuelven diabéticos. 60%. O sea que una mujer en embarazo hace una diabetes después de la semana 22, grave. Si hizo una diabetes antes, seguramente es una diabetes preexistente. Pero si la hizo después de la semana 22, que es cuando todas las contrarreguladoras se liberan y hace esa diabetes, se volverá seguramente tipo 2 si no cambia estilos de vida, si no baja de peso, si no mejora alimentación, y de pronto en algunos hay que dar medicamentos de prevención, como la metformina. Muy bien. Y esta es la definición de Duque. Esta es la definición de Duque de la diabetes. Y se las voy a dar en imagen, pero se las voy a describir en secuencia. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, incurable, controlable, progresiva y una enfermedad de verdadero interés en salud pública. Es uno de nuestros mayores dolores de cabeza en la región y en el mundo. Los cuyabros tenemos más del 11% de diabéticos en nuestra población. Es un problema en salud pública. Siendo una enfermedad de etiología multifactorial, donde se combinan factores genéticos, ambientales, y se convierte en una verdadera epidemia, y la epidemia del siglo XXI la llamaron la diobesidad, que se juntaba diabetes, obesidad, donde tiene un origen importante en la obesidad, en la inflamación, y los pacientes tienen diferentes grados de lipólisis. La mayoría de los pacientes asocian resistencia a la insulina con insulinopenia. Ojo con lo que les voy a decir. Si no hay insulinopenia, difícilmente aparece diabetes. Es decir, que el fenómeno que puede expresar que el paciente se volvió diabético es cuando la insulina cae. Usted se puede morir con síndrome metabólico y nunca ser diabetes porque la insulina nunca cayó.
Eso le pasa a muchos obesos que se mueren de viejos en síndrome metabólico, pero la insulina por motivos que no sabemos no cayó, se mantuvo alta. Entonces el paciente compensaba la resistencia, los niveles altos de insulina. Donde los pacientes tienen falla de célula beta y falla de células alfa. Donde los pacientes, como resultado final de eso, tienen hiperglucagonemia, y además tienen problemas incretínicos, aumento del GLP, perdón, disminución del GLP y GIP o resistencia a ellos, y tienen aumento de la reabsorción de la glucosa renal. Resultado final de todo este mare magnum de problemas es una hiperglicemia y es un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Los pacientes no solo tienen problemas de azúcar, los pacientes tienen problemas complejos de las 3 líneas metabólicas nutricionales. Y todos los pacientes, indefectiblemente, llevan a complicaciones tanto de corto plazo como de largo plazo. O sea que los problemas son mixtos en casi todos los pacientes, desafortunadamente. El órgano más afectado de la economía es el endotelio. ¿Y dónde hay endotelio? En todo el cuerpo. Que al final, tanto la vasculatura grande como la vasculatura pequeña, es decir, los vasos del corazón, los vasos del cerebro, los vasos de los intestinos, los vasos de las extremidades, los vasos renales, pueden terminar afectados, pero también los pequeños vasos, los vasos de la retina, los vasos de los nervios o los pequeños vasos del riñón pueden terminar afectados. Y la diabetes se convierte en el mayor problema de inmunosupresión. Es la diabetes la enfermedad que más inmunosuprime adquiridamente a la población mundial. Los diabéticos se mueren por enfermedad cardiovascular, pero los diabéticos se infectan, los diabéticos hacen neumonías, los diabéticos hacen sobreinfección de las úlceras de las extremidades, los diabéticos hacen sepsis, los diabéticos hacen infecciones micóticas, los diabéticos reactivan tuberculosis, empeoran un estado, por ejemplo, de HIV, peor aún, que es un estado de inmunosupresión. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos muy avanzados en la presentación. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya vimos la fisiología, ya vimos los aspectos más importantes de la fisiopatología, de la etiopatogenia, la definición, la clasificación. Entonces, vamos a ver el diagnóstico de la diabetes. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Tenemos 4 opciones para hacer el diagnóstico. Primer caso, paciente que llega a las 3 de la tarde al hospital, a urgencias, y ese paciente está poliúrico, polidípsico, polifágico. Tiene la triada de la descompensación diabética: orinadera, sed y hambre. Y le toman el azúcar a las 3 de la tarde y le dan 250, 300. O sea, un paciente que tenga síntomas, ¿sí? Que tenga síntomas y que además el azúcar esté mayor de 200, tiene diagnóstico de diabetes. Puede ser suficiente para hacer el diagnóstico. Segundo, una glicemia en ayunas. Una glicemia en ayunas mayor de 125 o igual o mayor a 126. Ojo con lo que les voy a decir. Ese criterio solito en paciente asintomático tiene que combinarse con otro. No es suficiente. Yo le tomo a usted una glicemia en ayunas bien tomada, con 8 horas de ayuno, hoy, y le encuentro 128. ¿Hago el diagnóstico? No.
¿Diagnóstico definitivo? No. Le pregunto al paciente, ¿está sintomático? Si la respuesta es no está sintomático, debe hacer otra prueba. ¿Cuáles son las otras pruebas? Entonces le hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con 75 gramos de glucosa en ayunas, se le toma en ayunas y a las 2 horas, y si está igual o mayor a 200, es un diabético. Y la otra, le podríamos tomar en vez de esa una hemoglobina glicosilada A1C. Y si está en 6.5 o más, es diagnóstico de diabetes. Entonces los cuatro criterios son: a cualquier hora del día con síntomas mayor de 200, suficiente criterio. En ayunas, igual o mayor a 126, pero hay que tener otro criterio. Por ejemplo, la prueba de tolerancia a las 2 horas mayor de 200 o una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Pregunto, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Alguien me quiere decir qué es la hemoglobina glicosilada? Pues doctor, no sé si es la capacidad que tiene la hemoglobina para unirse o para capturar glucosa. Bien, muy bien. Sí, ojo. Todas las proteínas pueden ser glicadas o glicosiladas. Todas las proteínas pueden ser glicadas. Es decir, el azúcar se pega, pasa como con la miel, se pega en cualquier parte. En melota lo que le toca. La hemoglobina es una proteína. Es la que transporta el oxígeno en el eritrocito. Si usted sube los niveles de azúcar, es decir, normalmente el 4.5 al 5.7, ojo, préndaselo, de hemoglobina está glicada. Entre el 4.5 al 5.7 está glicada. Pero en el diabético, ¿cierto? Sube azúcar, sube glicemia, sube hemoglobina glicosilada. Entonces, no puede haber, cuando está entre 5.7 y 6.4 es prediabético, y cuando está igual o mayor a 6.5 es diabético. ¿Qué ventaja tiene? Un eritrocito dura 120 horas de vida. Un eritrocito dura 120 horas. Entonces a uno la hemoglobina le da una idea de qué está pasando en un tiempo. Generalmente el 50% de esa hemoglobina glicada es del último mes y el otro es de los otros 2 meses. Entonces, la hemoglobina glicosilada es una buena herramienta para hacer el diagnóstico y el control de los diabetes. O sea que la hemoglobina glicada o glicosilada, ¿cierto? Sirve para diagnóstico y control de los pacientes diabéticos. Muchachos, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, ¿cuál era el porcentaje del prediabético de la hemoglobina glicosilada? ¿Prediabético? Sí, doctor, prediabético. Prediabético es 5.7 a 6.4. Son prediabéticos. Es lo mismo. Ojo, el prediabético es este, o en ayunas entre 101 y 125, prediabético, o postprandial o postcarga entre 140 y 199. Esos pacientes son prediabéticos también. Ya los diabéticos son los que estamos mencionando acá. A cualquier hora del día, con síntomas mayor de 200. En la poscarga mayor de 200 a las 2 horas. La hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5. Y en ayunas, pero acuérdense que si un paciente está asintomático hay que repetirle otra prueba mayor de 126, igual o mayor. Listo, muchachos.
Bueno, muy bien. Hicimos el diagnóstico. Sabemos de dónde viene. Sabemos el funcionamiento en términos grandes. Sabemos qué está pasando a nivel de páncreas, de músculo, de grasa, de hígado, de cerebro, de incretinas. Sabemos qué se alteró, qué dejó de funcionar. Sabemos los 11 componentes de la etiopatogenia de la diabetes. Mencionémoslos. Empecemos a escribir los 11 componentes, muchachos. Vayan escribiendo, todos vayan escribiendo si quieren. Empiecen rápido. Los 11 componentes. Disminución o resistencia a la incretina. Muy bien, 1, 2, sigan. ¿Quién da más? Aumento de la lipólisis, muy bien. ¿Quién da más? Van 2. Aumento del glucagón, hiperglucagonemia o trastorno de célula alfa. ¿Quién da más? Muy bien, Juan Esteban. Aumento de la reabsorción de la glucosa por alteración de receptores SLGTB2. ¿Quién da más? Van 4. Mariana, muy bien. ¿Quién da más? Alteración de la inflamación, un proceso de disregulación, inflamación, inmunosupresión. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Qué pasa a nivel del hígado? A nivel del hígado. Alteración de la reabsorción, ya lo pusieron, de glucosa a nivel renal, ya lo pusieron. Alteración de la microbiota intestinal, Luisa Fernanda, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Quién da más? Aumento de la gluconeogénesis hepática, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Algo? ¿Falta algo? No. Eso, trastorno en el tamaño del estómago y el intestino. Muy bien. Alteración de la microbiota. Muy bien. Aumento de la resistencia hepática. Amilina disminuida. Muy bien, muchachos. Excelente, excelente. Bueno, ¿cuáles son las metas? Entonces, después de todo esto, vamos a ver cuáles son las metas. Es decir, ¿qué persigue uno con el tratamiento? ¿Qué es lo que vamos a ver en la otra clase? Ojo, ustedes dirán, doctor, ¿cuál guía estamos hablando? Estamos hablando de la guía colombiana 2015, estamos hablando de la guía que es 2021, estamos hablando de la guía latinoamericana que es como 2016, 17, estamos hablando de la guía europea. Vea, se la resumo. En términos generales, la mayoría de los diabéticos, para hablar de un buen control, deben tener la hemoglobina glicosilada menor de 7. Se dice que cuando hay problemas crónicos, cuando tiene problemas renales, cuando es un paciente añoso, hasta 8% podemos aguantar. Y si son pacientes jóvenes, bien educados, sin polialteraciones, menos de 6.5, o sea, podríamos buscar la meta ideal. Si solo con glucometrías, menor en estado de ayuno, entre 70 y 130 máximo, en estado postprandial menos de 180 es la meta. Esa es pero también debemos buscar otras metas. La meta del peso, la meta de la tensión arterial y salirnos de la idea de ser glicemiólogos. O sea, que los pacientes diabéticos los tenemos que controlar en su integralidad. En su integralidad. Para eso requerimos de programas integrales de atención. No solo buenos médicos, sino buenos equipos de trabajo. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, las dos grandes complicaciones, muchachos. Yo creo que casi vamos a cerrar. Las dos grandes complicaciones, digámoslo así, de las diabetes. Hay unas complicaciones agudas. Y complicaciones agudas son, básicamente, el estado cetoacidótico
y el estado hiperosmolar, muchachos. Y ustedes dirán, doctor, ¿y quién hace cetoacidosis? Todos pueden hacerla. ¿Quién más hace cetoacidosis? Los tipo 1, porque son los que están depletados de insulina. Y ustedes dirán, ¿y quién hace estado hiperosmolar? Todos, los tipo 1 y los tipo 2. ¿Quién más? Los tipo 2. Pero los tipo 2 hacen cetoacidosis, claro, 30% pueden depletarse de insulina y hacer cetoacidosis en estados de complicado. Entonces, miren la secuencia, muchachos. Miren la fisiopatología de la complicación aguda. Tenemos dos escenarios. Casi siempre pacientes que se han infectado, que han suspendido los medicamentos, que están tomando drogas que aumenten la glicemia, que aumenten la resistencia, pero casi siempre son infecciones o no adherencia al tratamiento. Entonces, por un lado tenemos deficiencia absoluta de insulina como ocurre en el tipo 1, o por otro lado tenemos deficiencia relativa como ocurre en el tipo 2. Y por otro lado tenemos aumento de contrarreguladoras como ocurre, por ejemplo, en el paciente de estrés, en el paciente politraumatizado, en el paciente que es llevado a cirugía. Ese paciente tiene aumento, o en un embarazo, tiene aumento de contrarreguladoras. Cuando hay deficiencia absoluta de insulina, ese paciente tiene varios problemas. El primero, hay una lipólisis aumentada. Recuerde que la insulina es lipogénica y en el paciente que está depletado hace lipólisis. Esa lipólisis aumenta los ácidos grasos libres al hígado y esos ácidos grasos libres en aumento en el hígado hacen cetogénesis, perdón. Hidroxiacetoacético, hidroxibutírico y acetona. Esos son los tres productos finales del metabolismo de ácidos grasos. Disminuye la reserva alcalina y obviamente aumenta la cetoacidosis. Entonces, aquí está el estado cetoacidótico. Por otra vía, esos pacientes con ese aumento de ácido graso forman más triglicéridos y produce aumento de las VLDL y produce hiperlipidemia. Usted ve los diabéticos descompensados con triglicéridos altos, HDL bajo. Y si va a medir las LDL, si las pudiera medir, son chiquiticas, pero son muy densas y son las que se meten al endotelio y producen mayor capa aterogénica. ¿Qué pasa con deficiencia relativa? No hay tanto cetosis, pero tanto esto como esto producen varias cosas. Disminuye la síntesis de proteína y aumenta proteólisis. O sea, se degradan las proteínas y es un sustrato para que haya más gluconeogénesis porque hay aumento de aminoácidos disponibles. ¿Y eso lleva a qué? Lo uno más lo otro, a que aumente la gluconeogénesis y aumente la glucogenólisis. Resultado final de todo esto es hiperglicemia. Y cuando la glucosa pasa a los 180, que es el transporte tubular máximo de glucosa, los 180 miligramos, ocurre glucosuria. Y la glucosa trae agua. Y el agua, al perder agua y electrolitos, hay deshidratación. Y al haber deshidratación hay hiperosmolaridad. Entonces usted tiene hiperglicemia con osmolaridad aumentada. Resultado final, estado hiperosmolar. Esto más esto, resultado final, cetoacidosis más estado hiperosmolar. En una sola diapositiva, el resumen de lo que vimos al principio y en la mitad. Si usted sabe fisiología, si sabe qué ocurre en la fisiopatología, se supone que está ocurriendo en el paciente diabético. Y este es el resumen de las complicaciones agudas. Muy rápidamente visualizado, pero yo creo que puede ser suficiente para comprenderlo. Y vamos acá a ver rápidamente las complicaciones crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Las macrovasculares, vasos grandes, que es los coronarios, los cerebrovasculares, los periféricos como los intestinales y las de la arteria renal. Y vaso pequeño que sería la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía. Ahí está el resumen grande de las complicaciones crónicas. ¿Por qué ocurren las complicaciones crónicas? Se los voy a resumir rápidamente. Uno, el aumento de la glucosa dentro de las células
conduce a que se formen unos cuerpos que llaman productos finales de glucosilación avanzada. Esos productos se unen a receptores y a través de glucosilación conduce a que las proteínas se dañen, no funcionen bien, se vuelvan más rígidas y eso acelera el proceso de aterosclerosis, acelera el daño glomerular, acelera el daño del endotelio y obviamente la matriz extracelular, que es uno de los sitios fundamentales para que todo funcione bien, se altera. Primer mecanismo. Segundo, el estado aumentado permanente de azúcar aumenta el metabolismo del azúcar y eso lleva a que se forme más sorbitol a través de la aldosa reductasa. Y el sorbitol es un alcohol que atrae líquido y ese es el que es el responsable, por ejemplo, que empecemos a ver borroso cuando el azúcar está alto. Porque el cristalino se llena de sorbitol, se llena de agua y se dematiza. Los nervios se dematizan. Donde haya sorbitol aumentado atrae agua. Y eso hace de que el paciente se sienta trastornos de visión agudos y trastornos en los nervios periféricos agudos. Tercer mecanismo, el azúcar aumentado aumenta la formación del diacilglicerol, que acuérdense que es un producto intermedio del metabolismo de la glucólisis. Después de la fructoso no 6-bisfosfato, ese diacilglicerol activa esa proteína quinasa que está también en el receptor y eso altera la transcripción de genes y resulta que usted va a tener que altera la fibronectina, el colágeno 4, las proteínas contráctiles, las proteínas extracelulares. Hombre, y si usted tiene malo colágeno, si usted tiene sustancias de sostén inadecuados, pues todo termina dañándose. Todo termina alterándosele en el paciente. Y el último mecanismo que termina de explicar mucho de lo que ocurre en la fisiopatología de la complicación crónica es que la hiperglicemia aumenta la ruta de la exosamina, que es la que genera fructosa 6-fosfato. Recuerde que glucosa 6-fosfato y se va metiendo al ciclo de la glucólisis. Y esa fructosa 6-fosfato es un sustrato para la glucosilación ligada a O y la producción de oxígeno y la producción de proteoglicanos. Eso hace que haya función alterada de la glicosilación de proteínas, tanto como en el endotelio, el óxido nitrosintetasa y cambios en la expresión para que se formen sustancias que hacen que haya neoformación. Entonces usted un vaso lo empieza a ver disfuncional, rígido, contraído, hipertrófico y eso mismo ocurre en los órganos. Hay problemas con el activador del plasminógeno y aumento del activador y hay problemas de la fibrinolisis. Por eso los pacientes diabéticos se mueren encharcados, se mueren hipercoagulados, se mueren con trombosis, se mueren con fibrilación auricular y tromboembolismos sistémicos, se mueren con infarto de miocardio, se mueren con enfermedad glomerular, que al final termina siendo mucho de estos 4 mecanismos que estamos viendo. Bueno, muchachos, esto es un recorrido, yo creo que más de 1 hora y media, el cerebro hace rato está volando y el cerebro hace rato está perdido seguramente. Muy bien. Preguntas para ir cerrando, muchachos. Preguntas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces lo que les dije, mire pues, les voy a pasar este video, tal y cual les voy a pasar este video, por allá están en mi canal otros videos, y les voy a pasar el video que resume el tratamiento. Entonces, por favor, le dan la mirada a los 2 videos y cuando cuadremos la clase, yo la cuadro con Juan Felipe, lo que hacemos es un taller de 2 horas
de repaso a través de alguna de las estrategias donde hacemos un juego didáctico repasando todos estos conceptos y el tratamiento. De pronto hago una introducción en el tratamiento y luego hacemos el juego. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Sí, doctor. Gracias. ¿Listo? Bueno, hagamos una cosita para terminar acá. Un minutico. No me vayan ahí. Un minutico, por favor. Un minutico. Creo que es que estoy bregando a abrir un sondeo acá. ¿Alguna observación, alguna sugerencia, muchachos? ¿Ah? No, doctor. ¿No? Bueno, no, cerremos acá entonces. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. Nos vemos entonces cuando coordine con Juan Felipe el otro espacio. ¿Listo? Muchas gracias a todos. ¿Oyó? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Vale. Gracias.